En la semana anterior tenían como actividad buscar información acerca de las escalas termométricas y la intención de este video es hablar un poco sobre cada una de ellas. Empezaremos repasando qué entendemos por escala. Una escala es un intervalo dividido en partes iguales con valores numéricos ordenados y relacionados con una magnitud. Nosotros observamos en el termómetro del laboratorio que está formado por diferentes divisiones marcadas con rayas y valores numéricos. Esa sería la escala utilizada en el caso del termómetro de laboratorio. Todos los instrumentos de medida están calibrados en relación a una escala determinada, ya sea las reglas, probetas, balanzas, termómetros, todos los instrumentos de medida. Lo que es importante saber es que estas escalas son creadas e inventadas por los hombres para realizar diferentes mediciones de diferentes magnitudes. Por ejemplo, si utilizamos una regla, queremos medir la longitud, una probeta el volumen, una balanza la masa y la temperatura se mide con el termómetro, que es lo que estamos trabajando. Nosotros vamos a abordar las escalas termométricas. ¿Qué significa que sea termométrica? La palabra termométrica se divide en dos: termo, que significa temperatura, y métrica, que significa medida. Entonces vamos a trabajar con una escala que nos permite medir la temperatura. Nosotros trabajaremos con tres, que son la escala Celsius, la escala Kelvin y la escala Fahrenheit. Vamos a ver ahora a continuación en qué consiste cada una de ellas y cómo fue creada. Empezaremos por la escala Celsius. La escala Celsius fue creada por Anders Celsius en 1742 y para su construcción utilizó los instrumentos que se muestran en pantalla. Un tubo largo de vidrio, como el que se muestra en la figura, un mercurio que fue utilizado como la sustancia termométrica. Recordemos que esto se debe a una de las características que tiene el mercurio, que es que se puede dilatar. Después agua en ebullición, o sea, agua hirviendo, y hielo fundido, o sea, agua en estado sólido. Lo que hizo Celsius para crear su escala fue elegir dos temperaturas fáciles de identificar y reproducir experimentalmente tal hazaña. Él lo que hizo fue medir la temperatura de ebullición del agua, o sea, cuando el agua hirviera, y la de fusión del agua. En la foto se puede observar cómo Celsius utilizó las diferentes temperaturas, tanto de ebullición como de fusión del hielo, para establecer los puntos fijos de su escala. Vamos a ver qué pasos utilizó en su experimento. Lo primero que hizo fue sumergir el extremo del tubo de mercurio en agua hirviendo, o sea, cuando el agua estaba en ebullición. Esto hizo que la temperatura aumentara y que el mercurio se dilatara, así obtenía la marca superior, que ahí muestra también en pantalla cómo está dividida su escala actualmente. Después tomó el tubo de vidrio y lo introdujo en un recipiente que contenía hielo y agua. Cuando bajaba la temperatura, el mercurio se contrae y lo que obtuvo es la marca inferior. El intervalo obtenido entre las marcas lo dividió en 100 partes iguales y por esto se puede decir que la escala Celsius es una escala centígrada. Decir que es una escala centígrada significa que está formada por 100 grados y que es una escala que se divide en 100 partes iguales. Entonces, una vez realizado este experimento, adjudicó los valores finales e inicial de su escala, en donde la marca inferior tenía asignado el valor de 0 y la marca superior tenía un valor asignado de 100. A cada uno de estos 100 subintervalos se le denomina grados Celsius y se representa de la forma que vemos ahí. Lo correcto es decir que los grados son Celsius y no que los grados son centígrados. Ahí en pantalla se muestra lo que les decía recién, que era cómo se lee adecuadamente esa notación, que se lee efectivamente grados Celsius.
Si bien la escala Celsius es centígrada, porque está dividida en 100 partes iguales, la C significa Celsius y no centígrados. Veamos ahora la escala Kelvin. Es la actual escala utilizada como unidad de temperatura en el Sistema Internacional de Unidades. Se representa con la letra K, debido a la inicial de Kelvin, y es la unidad de escala de temperatura con el mismo nombre de la persona que lo creó. El señor Lord Kelvin hizo esta escala en 1848 y para obtenerla hizo los pasos que se muestran ahí en la pantalla. Al menos 273 grados Celsius, que es el valor mínimo de temperatura en la escala Celsius, se le adjudicó un valor de 0 Kelvin. Lo que hizo después fue dividir la escala en intervalos iguales a lo de la escala Celsius. Un aspecto importante es que en la escala Kelvin todos los valores son positivos. Por esta razón, también se le llama escala absoluta de tiempo. Y al 0K, al 0 Kelvin, se le llama cero absoluto. O sea que en un valor teórico o experimentalmente no se ha podido demostrar que exista algún cuerpo que tenga una temperatura inferior a este cero absoluto. El intervalo entre el punto de fusión y de ebullición en el agua es de 100 Kelvin, por lo tanto también es una escala centígrada, al igual que la escala Celsius. En la figura 40 podemos ver cómo los intervalos de escala Kelvin coinciden con los intervalos de escala Celsius, siendo el inicio de la escala Celsius el menos 273 grados Celsius y la de la escala Kelvin el 0 Kelvin. Entonces de ahí podemos establecer la primera relación, que es que menos 273 grados Celsius equivalen a 0 Kelvin. Veamos ahora cómo convertir un valor de temperatura en escala Celsius a escala Kelvin y viceversa. Si quisiéramos convertir un valor de temperatura de grados Celsius a Kelvin, se suma 273 y para pasar de Kelvin a grados Celsius se resta 273. Podemos ahí ver las dos ecuaciones que vamos a utilizar. Una cosa importante marcar es que cuando hablamos y representamos a la temperatura en escala Celsius, utilizamos la letra T minúscula. En cambio, si trabajamos con la escala Kelvin, para referirnos a temperatura, utilizamos la letra T en mayúscula. Entonces, veamos una vez más cómo pasar de grados Celsius a Kelvin. Entonces ahí podemos ver cómo tenemos a la temperatura en grados Celsius y le sumamos 273. Entonces ahí obtendríamos el valor de temperatura en grados Kelvin. Para pasar y convertir un valor de Kelvin a grados Celsius, vemos cómo se le resta 273. Una cosa importante marcar es que al representar la unidad de la escala Kelvin se hace solo con la letra K mayúscula sin utilizar el numerito arriba que significa grados. A continuación vamos a ver dos ejemplos que les va a ayudar para la actividad de esta semana. En el ejemplo 1 tenemos que la temperatura ambiente promedio de estas latitudes es aproximadamente 21 grados Celsius. Tendríamos que saber cuál es el valor en la escala Kelvin. Para convertir de grados Celsius a Kelvin, el valor de 21 grados Celsius, que es el valor de la latitud, debemos sumarle 273. Ahí vemos cómo la temperatura en Kelvin nos da 294. Entonces, la respuesta de la temperatura ambiente promedio en latitudes en escala Kelvin sería 294 Kelvin. Veamos ahora otro ejemplo de cómo utilizar esta relación entre las escalas. Dice, calcula la temperatura en grados Celsius correspondiente a 155 Kelvin. Para realizar la conversión al valor de 155 debemos restarles 273. Vemos que al hacer esa resta obtenemos
que la temperatura en grados Celsius es menos 118 grados Celsius. Entonces esa sería la respuesta. Para finalizar, trabajaremos con la escala Fahrenheit. Esta escala fue creada en 1714 por Daniel Fahrenheit y es utilizada actualmente en países anglosajones como Estados Unidos e Inglaterra. No es una escala centígrada como las demás, podemos observar ahí cómo se diferencia la escala Celsius de la Fahrenheit. La escala Celsius está dividida en 100 partes, mientras que la escala Fahrenheit está dividida en 180 partes. Entonces por eso no se le puede decir que es una escala centígrada. Veamos ahora cómo hacemos para pasar de grados Celsius a Fahrenheit y viceversa. Si quisiéramos convertir un valor de temperatura de Celsius a Fahrenheit, tendríamos que aplicar la ecuación que se muestra en pantalla, hacer el producto entre 9/5 por la temperatura en grados Celsius y a ese producto sumarle más 32. Eso nos daría la temperatura en Fahrenheit. Si quisiéramos convertir al revés, o sea, un valor de temperatura Fahrenheit a Celsius, tendríamos que hacer primero la resta entre la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 y a eso multiplicarle 5/9. Esta semana tendrán una actividad en donde deberán convertir temperaturas de una escala a otra y por eso les va a ser bastante útil este material. Recuerden que pueden realizar consultas por la plataforma CREA, por mensaje privado o en los foros de participación.